Hola, muy buenos días. Bueno, en este video van a poder ustedes conocer más de lo que es el tratamiento del resultado, la distribución del resultado. Bueno, el resultado puede ser utilidad o puede ser pérdida. Ya anteriormente vimos que si era utilidad, se puede mantener en la empresa para seguirse reinvirtiendo, vale decir, la empresa sigue usando los recursos, o bien se le puede entregar a los dueños. Esta es la forma de reparto de utilidades. En todo caso, cuando hay utilidad en un ejercicio anteriormente se arrastran pérdidas de periodos anteriores, lo primero que hay que hacer antes de hacer ninguna distribución es absorberla. Esto significa absorber, simplemente significa que esos recursos no se van a repartir. ¿Ya? No es que se agreguen recursos nuevos, simplemente está diciendo que los nuevos recursos que se agregaron no van a ser repartidos. Y de haber pérdida en el periodo, obviamente esa se va a tener que acumular para después absorberla en periodos anteriores. Esto ya lo habíamos visto. Lo que vamos a enfocarnos hoy es en el caso de sociedades anónimas, particularmente sociedades anónimas abiertas, vale decir las que cotizan en bolsa, y vamos a ver lo que es los dividendos. Bueno, primero que nada, esta materia se encuentra tanto en la Ley de Sociedades Anónimas como en el Reglamento de Sociedades Anónimas. Hay bastante información al respecto. También en la Comisión para el Mercado Financiero hay un link de Educa, de Educación Financiera, en donde también pueden encontrar información bastante interesante. Lo que nosotros vamos a hacer hoy día es básicamente ver el tratamiento del resultado orientado a los dividendos. Y los dividendos, primero vamos a tener que decir que hay dividendos que son los obligatorios, o sea, la ley señala que hay una obligación de repartir al menos el 30% de la utilidad líquida. Ya vamos a conversar de eso. Vamos a hablar de los dividendos provisorios, también conocidos como anticipados, de los dividendos adicionales, que aunque no existe el cuidado, la Superintendencia de Valores, ex-Superintendencia de Valores y Seguros, habla de otros dividendos, pero la ley habla de dividendos adicionales y también eventuales. Y habla de una particularidad del dividendo que serían los dividendos opcionales. Nosotros vamos a entrar bastante más en detalle en los obligatorios, provisorios y opcionales, y está subida, ¿verdad?, en la página del curso, en el aula, está subido un gráfico en el cual aparece esto mismo y donde está, desde el punto de vista del reglamento, indicado qué se entiende por dividendo adicional y qué se entiende por dividendo eventual. Entonces, esto es lo que vamos a revisar. Veamos los dividendos obligatorios. Los dividendos obligatorios, como señala, hay un mínimo que señala la ley. Y la ley señala que el 30% de la utilidad líquida debe ser obligatoriamente distribuido a los accionistas en la forma de dinero, salvo que por unanimidad se decidiera no repartirlo o se decidiera también no hacerlo en dinero. Tenemos entonces, ¿qué es utilidad líquida? La utilidad líquida es igual a la utilidad del ejercicio menos las pérdidas acumuladas. Ya dijimos que de la utilidad del ejercicio, lo primero que hay que hacer cuando hay utilidad es ver si vienen pérdidas de arrastre, porque deben ser absorbidas. ¿Qué significa esto? Significa que esos recursos se van a mantener en la empresa. ¿Ya? Eso significa solamente que se va a mantener. Cuando yo leo pérdida acumulada, veo esa cuenta en un negocio, me está indicando que cuando hay utilidad no puedo repartir hasta ese monto. Ese es el cuidado. Sobre eso, esta utilidad líquida, calculamos el 30% y eso nos va a dar, el 30% de la utilidad líquida nos va a dar el dividendo mínimo obligatorio. El dividendo mínimo obligatorio.
El dividendo mínimo obligatorio está dentro de las políticas de la empresa y el acuerdo lo toma, además de lo que dice la ley, el acuerdo de que se va a dar el mínimo obligatorio o se va a dar un monto mayor como política general, eso lo establece la Junta de Accionistas. De hecho, hay empresas que reparten como dividendo mínimo obligatorio el 40% y no el 30% que señala la ley. Obviamente este resultado, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de los estados financieros, particularmente, ¿verdad? Los estados financieros que son los balances aprobados por la Junta de Accionistas. Ya, este dividendo se debe dar anualmente y una vez que se aprueba ese dividendo, desde la fecha en que la Junta aprobó la distribución de utilidades, se hace exigible contando 30 días. Ahí es para pagarlo. Bueno, es importante ver algunos números y en este caso lo que voy a hacer es mostrarles cómo se va presentando la información. Porque los estados financieros, acá vamos a tener los datos y los datos van a hacer que la cuenta capital tiene un valor que equivale a 30.000 acciones por 10 pesos el valor nominal, o sea, el que está registrado en libro, eso nos va a dar 300.000 pesos. Tenemos acciones por suscribir, que sabemos que significa el saldo de aquellas acciones que están emitidas, pero todavía no hay interesados en hacerse cargo de pagarlas. Por lo tanto, tenemos que esta cuenta no representa patrimonio y en este caso serían 30.000. Otra cuenta que nos aparece es accionista. Esto lo vimos cuando se hizo la integración del capital. Eran 9.000 acciones. La cuenta accionista también obviamente a 10 y tenemos entonces 90.000 pesos. También representan, ¿verdad?, un patrimonio que no existe. ¿Por qué? Porque los accionistas han suscrito esas acciones, sin embargo los recursos, que es lo que realmente hace variar el patrimonio, no se han incorporado en la empresa. Vamos a tener las utilidades acumuladas, que normalmente yo las llamo utilidades retenidas, las empresas escriben utilidades acumuladas, y dentro de estas utilidades acumuladas nosotros tenemos aquellas realmente retenidas que son de periodos anteriores. Aquí vamos a poner de periodos anteriores, pero también vamos a tener la información por el estado de resultado de cuál es la utilidad del ejercicio. Pero todo ello aparece en el balance bajo la denominación utilidades acumuladas. Y son las utilidades de periodos anteriores o retenidas de periodos anteriores y la utilidad del ejercicio en este caso da 80.000. Con esos datos nosotros vamos a determinar el patrimonio y vamos a determinar el valor libro de la acción al cierre. Entonces, ¿cuál va a ser el patrimonio de esta empresa y cuál va a ser el valor libro de la acción al cierre? El patrimonio va a estar determinado por el capital pagado. El capital pagado en este caso van a ser el capital de 300.000 menos los 30.000 de las acciones que no están suscritas y menos los 90.000 de las acciones que están suscritas pero no pagadas. Y eso va a dar un total de 180.000, que va a ser igual, acá vamos a poner, a 18.000 acciones que están realmente suscritas y pagadas por 10. Eso nos va a dar los 180.000. Le agregamos las utilidades de periodos anteriores y le agregamos la utilidad del ejercicio y todo ello nos va a dar un patrimonio de 300.000 pesos. No se confundan porque parte con un capital de 300.000, pero aquí es el patrimonio que tiene un capital pagado de 180.000 y las utilidades. Recuerden que las utilidades están materializadas en el activo neto.
El valor libre de la acción va a ser igual a los 300.000 que va a ser el patrimonio real que tiene la empresa, el total de patrimonio, divididos por el número de acciones suscritas y pagadas. Las acciones que tienen los derechos, todos los derechos son aquellas que están suscritas y pagadas, especialmente el derecho a dividendo, ¿ya? Tenemos 300.000 dividido por, dijimos que eran 18.000 acciones, eso nos va a dar igual a 16,67 pesos, que sería el valor libre al cierre por acción. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la política de dividendo es aplicar el 30%, que sería lo legal, o, como señala la ley, lo legal o lo que señalen los estatutos. Pero en este caso vamos a tomar que la utilidad son 80.000 por el 30%, nos va a dar un dividendo mínimo obligatorio de 24.000 pesos. Este es el dividendo mínimo obligatorio. Como no hay en este caso pérdidas de periodos anteriores, como es el caso de un apunte que ustedes van a tener de referencia, en ese apunte, a través del cual pueden estudiar, obviamente esto está complementando, nosotros tendríamos que son ya estos 24.000 como dividendo mínimo obligatorio. ¿Cuánto va a ser el dividendo por acción? Esa es la pregunta ahora. ¿Cuánto va a ser el dividendo por acción? Si tenemos que distribuir 24.000 pesos y los tenemos que distribuir entre 18.000 acciones pagadas, entonces vamos a decir que el dividendo legal, en este caso por acción, ya tenemos que es igual a, antes calculamos el valor libre de la acción al cierre, ahora vamos a calcular el dividendo por acción. El dividendo por acción va a ser el total que vamos a distribuir, los 24.000, que es el total de dividendos, en este caso los dividendos mínimos obligatorios, partido por el número de acciones con derecho, o sea, las suscritas y pagadas. O sea, en este caso, 18.000 acciones, y esto nos va a dar 1,333 pesos por acción. En los estados financieros hay una parte en donde se debe presentar cuánto es la utilidad por acción. También se habla de la acción, el valor de la acción diluida, ¿verdad? Recuerden que es diluida cuando, en el caso de la empresa, hay deudas que está pactado que pudiera el acreedor pedir que se le pague con acciones de la empresa, de la propia emisión. Y en ese caso hay que considerar la posibilidad de ese ejercicio y en vez de dividir por las que ya están suscritas y pagadas, tendrían que también agregar las acciones que se les tendrían que entregar a esos accionistas. Y obviamente la utilidad diluida, como se llama, la utilidad diluida por acción, bajaría porque estaría distribuida en más acciones. ¿Cómo se contabiliza y cuándo se contabiliza el dividendo mínimo obligatorio? El dividendo mínimo obligatorio, como se contabiliza, vamos a cargar una cuenta que es dividendo mínimo, le pueden dar otro nombre perfectamente, un dividendo mínimo obligatorio que van a cargar por 24.000 y van a abonar dividendos por pagar. Y aquí hay que tener muy claro que es precisamente cuando se entregan recursos o se comprometen recursos de la empresa que se afecta el patrimonio. Aquí nosotros estamos viendo la disminución del patrimonio en 24.000. O sea, ya cuando se reconoce el compromiso de la sociedad tener que pagar esos montos, nosotros en ese momento estamos reconociendo la disminución del patrimonio que se materializa a través de la mayor obligación.
¿Cómo quedaría presentado el patrimonio después de la distribución de dividendos? La presentación del patrimonio, siempre me piden que escriba grande, pero me cuesta, después de distribución de dividendos, vamos a tener, por un lado, capital pagado, ya saben de qué cuenta se constituye, pero lo que se presenta, ¿verdad?, es la última línea. Capital pagado serían 180.000. Por tiempo no vamos a poner las acciones. Y luego vamos a tener utilidades acumuladas, que sabemos que esa utilidad acumulada, hay una parte que son 120.000, que corresponden periodos anteriores, 80.000, y del ejercicio 40.000. Llega al rinconcito, ¿ya? Y a esto, este era el patrimonio que teníamos antes de distribuir, antes de comprometer que íbamos a pagar 24.000 de dividendo. Por lo tanto, el dividendo mínimo obligatorio tiene que rebajarse de las utilidades acumuladas, en este caso los 24.000. Y nos va a quedar que el patrimonio es de 276.000. Es decir, aquí estamos reflejando que el patrimonio que teníamos en 300.000 ahora es de 276.000. Si ustedes miran los estados financieros de la sociedad anónima abierta, en el consolidado, ustedes van a encontrar solo utilidades acumuladas, no el dividendo mínimo obligatorio, porque se va a presentar rebajado, es decir, van a ser los 120.000 menos los 24.000. Después, ¿qué va a ocurrir? Porque lo que va a ocurrir en el caso de los dividendos, se los voy a graficar, es lo siguiente. Hay un ejercicio que vamos a suponer que este es el X3 y vamos a suponer que aquí hay un X4 y bueno, y sigue un X5. La utilidad que estamos distribuyendo, la utilidad líquida, recuerden, aquí estaría la utilidad del X3. Aquí se devenga la utilidad y al término del periodo se debe registrar el dividendo mínimo obligatorio. Debe quedar reflejado aquí el dividendo mínimo obligatorio. Pero el directorio tiene una facultad, pero es su responsabilidad. ¿Y esta cuál es? Que puede, bajo su responsabilidad, y por eso son tan importantes las actas de directorio de las reuniones, puede decidir dar dividendos anticipados o dividendo provisorio. Y a veces se dan más de uno. Puede ser el provisorio 1, puede dar un dividendo provisorio 2. Ese dividendo es a cuenta del dividendo mínimo obligatorio. Eso es súper importante. Aquí se devenga el resultado. Aquí se hacen los registros de los pagos anticipados de dividendo en el periodo en que se está gestando la utilidad, pero que no se sabe si realmente se va a hacer el resultado final. Baste ver, por ejemplo, acontecimientos, contingencias que pueden afectar radicalmente el resultado de una empresa, ¿ya? Entonces, tenemos que registrar al cierre del ejercicio X3, tenemos que registrar el dividendo mínimo obligatorio, ¿ya? Y es en el año X4 en que generalmente en abril el directorio le presenta los estados financieros a la Junta, que los puede aprobar o los puede rechazar. Si los rechazan, el directorio los debe volver a presentar e incluso puede significar la destitución del directorio, ¿ya? Entonces, en abril se hace la aprobación de los estados financieros finalmente y se hace la declaración definitiva del dividendo. Y se puede, ¿verdad?, además determinar dividendos adicionales. Los dividendos adicionales es un dividendo que se va a pagar por decisión de la Junta y está sobre el dividendo mínimo obligatorio. Y aquí aparece
otro dividendo que dice que el dividendo adicional, ¿verdad?, lo determina la junta de accionistas o el directorio si es que le han facultado para ello. Existe la posibilidad del dividendo eventual y el reglamento de sociedad anónima lo deja claramente. Esos son utilidades que no han sido distribuidas ni como dividendo mínimo obligatorio ni dividendo adicional y que se repartirían en el futuro, en cualquier periodo futuro. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que de aquí para adelante puede haber un dividendo eventual. Es decir, sobre las utilidades de este ejercicio que no se asignaron a dividendo mínimo obligatorio ni como adicional a ese obligatorio y que se puede pagar en periodos futuros, se pueden distribuir para periodos futuros. Esos serían los conceptos con los que nosotros estamos trabajando. El dividendo provisorio, o sea, entonces, tenemos aquí nosotros que en abril vamos a hacer un registro. Hacemos el del dividendo provisorio, donde nosotros vamos a decir dividendo provisorio. ¿Qué tipo de cuenta es esta? A dividendos por pagar. Y luego hacemos el pago, dividendos por pagar a banco. Si ustedes se fijan, ya con el solo hecho de reconocer la deuda por el dividendo que se ha acordado pagar, porque son dos momentos distintos, esto consta en el acta de directorio que se acordó entregar un dividendo provisorio. Aquí ocurre la disminución de patrimonio. Si ustedes miran, aquí ocurre la disminución de patrimonio. Estamos repartiendo, comprometiéndonos a repartir recursos a cuentas de el activo neto que se va a generar en el X3, que va a hacer variación de patrimonio. Bueno, lo mismo va a pasar para el X2, por eso no voy a hacer otro. Y al cierre nosotros tendríamos que hacer un asiento que en términos generales, si hubiera que pagar, vamos a poner dividendo mínimo obligatorio con abono a dividendos por pagar. De nuevo tenemos que la variación de patrimonio va a ocurrir aquí. Aquí va a ocurrir la disminución de patrimonio. Cuando acordemos un dividendo mínimo obligatorio, aunque no se haya pagado, ahí se va a generar el dividendo por pagar, que sería la cuenta de pasivo que va a mostrar ese efecto. Pero en abril, lo voy a poner aparte para que se vea bien, en abril nosotros vamos a hacer un asiento. Sabemos que al inicio del ejercicio hay que hacer la apertura de las cuentas patrimoniales permanentes, solo se coloca el saldo de las cuentas de activo, pasivo y de patrimonio, ¿verdad? ¿Dónde está una de ellas que refleja el resultado del ejercicio? Y ese resultado del ejercicio X3, ¿ya? El X3, ese resultado del ejercicio, aquí estamos en abril del X4, nosotros aquí hacemos la apertura de las cuentas patrimoniales permanentes, apertura de cuentas, y una vez que conozcamos que la Junta ha aprobado la distribución propuesta por el directorio del resultado, correspondería, ¿verdad?, hacer la declaración de dividendos. Y en este caso, nosotros vamos a hacer el asiento pérdidas y ganancias, que es la cuenta que ha estado manteniendo, a pesar que la presentamos en utilidad acumulada, es, ¿verdad?, solo como información, está en pérdida y ganancias, y vamos a abonar nosotros a dividendo mínimo obligatorio, que fue la cuenta, ¿verdad?, que se nos generó acá, y vamos a abonar 24.000. Y la diferencia va a quedar en la empresa en utilidades acumuladas, en el saldo o cuentas de utilidades retenidas, dependiendo cómo use, que serían, en este caso, en el que estábamos revisando, serían los 24.000 que dimos como, digamos, nos comprometimos a dar como dividendo mínimo obligatorio, y lo que dejamos retenido en la empresa. ¿Cómo serían el estado financiero? Perdón, el informe ahora del patrimonio? Quedaría capital pagado por 180.000
Y tendríamos utilidades acumuladas por 96.000. En total tenemos un patrimonio de 276.000. Recuerden que el patrimonio antes de distribución de dividendos era de 300.000. Esto sería patrimonio después de distribución. Y al pago ya sabemos que no va a producir un efecto, ¿verdad? Porque cuando nosotros paguemos, vamos a poner acá el asiento del pago, al pago, que ya saben que tendría que ser 30 días después que se celebra la Junta, tendríamos entonces, y por eso ponemos fecha de mayo, vamos a poner que al 30 de mayo del X, en este caso el X4, nosotros tendríamos el pago de dividendos y vamos a decir dividendos por pagar a banco. ¿Varía aquí el patrimonio? No, no varía. ¿Por qué no varía? Porque lo único que estamos haciendo aquí es disminuir una cuenta de pasivo, que es dividendos por pagar, y disminuir una cuenta de activo. Esto no ha producido, ¿verdad?, variación de patrimonio. Ya, mantengan en mente entonces que eso es lo que haríamos en la fecha de declaración. El dividendo adicional siempre van a ser distribución de utilidades, ¿verdad? En este caso sería utilidades retenidas, dividendos por pagar, o utilidades acumuladas, ¿verdad? Entonces, si vieron, de esta manera hemos visto cómo registro el dividendo mínimo obligatorio al término del periodo. Pero van a aparecer unos dividendos que se le relacionan. Y esos dividendos que se le relacionan es lo que los directores han decidido pagar antes, a cuenta del dividendo mínimo obligatorio. Entonces vamos a pasar a un segundo concepto, y ese segundo concepto es dividendos provisorios o dividendos anticipados. Recuerden que esa es decisión y responsabilidad del directorio. Se tiene que hacer, ¿verdad?, con cargo a las utilidades del mismo ejercicio, ¿verdad? Se va a pagar en la fecha que determine el directorio y obviamente siempre que no haya pérdidas acumuladas, y el dividendo provisorio va a formar parte o es a cuenta del dividendo mínimo obligatorio. Entonces, ya vimos cómo era el registro o el registro al cierre de X3. Tenemos que el reconocimiento general sería decir lo que habíamos puesto, que era dividendo mínimo obligatorio con abono a dividendos por pagar. La pregunta es, ¿qué pasa si hubo dividendos provisorios pagados durante X3 a cuenta del dividendo mínimo obligatorio? Porque el pago ya lo vimos, o sea, el dividendo provisorio, vamos, en el momento que el directorio decide pagar un dividendo, vamos a reconocer esa obligación, y posteriormente cuando se extinga mediante la entrega de dinero, depósito en cuenta, lo que quieran. El tema es cómo el registro al cierre del X3 si hubo dividendos provisorios. Y aquí nosotros alcanzamos a conversar de que por un tema de exposición, de revelación de la imagen fiel, no necesariamente todos vamos a coincidir en el acuerdo de lo que se debe hacer, pero sí vamos a mantener un criterio que está en los apuntes que ustedes van a trabajar, y en ese caso vamos a considerar tres situaciones. Cuando el dividendo provisorio es igual al dividendo obligatorio, nosotros vamos a tener, ¿verdad?, la cuenta dividendos provisorios, y voy a suponer aquí que pagamos 1.000
donde dijimos dividendo provisorio, dividendo por pagar PIB, y luego dividendo por pagar 1000 a Banco 1000, ¿verdad? Y quedó solo la cuenta dividendo provisorio, que es una cuenta de patrimonio, que se presenta rebajando, ¿verdad? En la información que aparece en el balance. Bueno, en este caso supusimos que eran 5.000 pesos, ¿ya? Hay académicos y hay profesionales que señalan que aquí no hay registro de dividendo mínimo obligatorio. Y al no haber registro del dividendo mínimo obligatorio, ¿cómo va a quedar la información? Nos va a quedar capital, supongamos que fueran los 500.000, estoy tomando otras cifras ahora, las utilidades acumuladas son 80.000, vuelvo a insistir que estoy tomando otras cifras, y tendríamos que a las utilidades acumuladas rebajarle el dividendo provisorio, como habíamos dicho antes, que en este caso serían menos 5.000, estaríamos hablando de un patrimonio de 575.000. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros, o sea, estamos suponiendo en este caso que el dividendo provisorio fue 5.000 y que el dividendo obligatorio también resultó ser 5.000? Estamos en otros datos ahora, ¿ya? La otra posibilidad es que el dividendo provisorio sea menor que el dividendo mínimo obligatorio. Y en este caso, como solo se registraron y se pagaron 5.000 y el dividendo obligatorio es 8.000, significa que hay una diferencia de 3.000 que va a tener que ser pagada. Y en ese caso lo que se señala, recuerden que ya hicimos el asiento, dividendo provisorio, dividendos por pagar a banco, y nos quedaron registrados 1.000 y 4.000, o sea que hay 5.000. Esta cuenta sigue, ¿verdad?, con ese saldo. Y en este caso dice que solo se va a hacer asiento por la diferencia. Y la diferencia entonces va a ser dividendo mínimo obligatorio, 3.000, con abono a dividendos por pagar 3.000. Si ustedes piensan, el patrimonio ha variado 5.000 cuando se pagó el dividendo provisorio y ahora va a variar 3.000 más por este aumento de pasivo que tenemos acá, que es dividendo por pagar. ¿Cómo va a quedar la información de nuestro patrimonio? Vamos a tener el capital, que supusimos en este caso con estos nuevos datos que es 500.000. Le vamos a rebajar a las utilidades acumuladas, 80.000 le vamos a rebajar. El dividendo provisorio, que serían en este caso 5.000, y le vamos a rebajar ahora el dividendo mínimo obligatorio que vamos a tener en nuestros registros contables, que van a ser 3.000. Recuerden que se le está rebajando la utilidad acumulada y estamos determinando un patrimonio total de 572.000. ¿De acuerdo? Entonces la utilidad acumulada, los 80.000 han bajado en 8.000, o sea, tenemos utilidad acumulada 72.000. Así llegamos al patrimonio total de 572.000. Ellos proponen solo la diferencia, nos vamos a quedar con esta forma de registro por ahora. Recuerden que hicimos un análisis crítico a lo que planteaban algunos autores y lo que nosotros consideramos que era la mejor forma de revelar que realmente es importante saber toda la política de dividendo, porque aquí queda una diferencia. El que lee como que fueran solo 3.000 y la verdad que el dividendo obligatorio fue 8.000. Entonces debiéramos llegar a reflejar eso. Pero por ahora no hagamos análisis de esto. En este curso en particular vamos a considerar esta solución para efectos de evaluación. Estoy borrando esto porque lo van a tener en la retina, ¿verdad? Y tenemos nosotros una tercera situación
que es la menos deseable para el directorio, es que el directorio se equivocó o hubo situaciones que no pudieron ser previstas y la empresa, en vez de tener utilidad que se distribuyera, resultó que distribuyeron dividendos provisorios, ¿verdad? Y el dividendo por 5.000, recuerden, y resultó que es mayor que el dividendo mínimo obligatorio, que en este caso es 4.000. ¿Y qué es lo que dice la ley que ocurre cuando los directores aprueban y hay pérdida o no se da el resultado? Tienen que restituir esos recursos. Y por eso entonces aquí se va a hacer un asiento que va a ser por la responsabilidad del directorio y se va a cargar cuentas por cobrar al directorio por, en este caso por 1.000, ¿ya? Y vamos a abonar dividendos provisorios. Los dividendos provisorios estaban reflejando una variación de patrimonio que había sido en el momento del pago en el periodo X3. Habían sido primero 1.000 que disminuyeron el patrimonio, luego 4.000 que disminuyeron el patrimonio. Y si ustedes se fijan, esta es una cuenta de activo, que lo que está haciendo es eliminar la variación patrimonial de 1.000. Por lo tanto, había disminuido en 5.000, pero ahora, ¿verdad?, al tener que estos recursos que fueron pagados por la empresa van a ser recuperados, tenemos que el patrimonio ahora debiera ser no 572.000, sino que debiera ser, ¿verdad?, mayor, debiera ser 576.000. A ver, veamos. Tenemos capital. Recuerden que dividendos provisorios se va a abonar en 1.000 y va a quedar en 4.000. 4.000 es el dividendo provisorio. El capital eran 500.000 y las utilidades acumuladas teníamos 80.580 y el dividendo provisorio, el saldo que nos queda a reflejar como una disminución de patrimonio es solo de 4.000, así que de esta manera nosotros tenemos 576.000 total de patrimonio. Recuerden que se lo estoy presentando así para que puedan visualizarlo, pero las utilidades distribuidas se le rebajan a utilidades acumuladas. Por lo tanto, utilidad acumulada en términos de información, porque la cuenta sigue teniendo ese saldo, ¿ya? Ya saben que utilidad acumulada hoy día en los balances muestra tanto el resultado de periodos anteriores, que son utilidad acumulada propiamente tal, y la utilidad del ejercicio que aparece en pérdida y ganancia. Bueno, en este momento, recordando el cuadro que borré, yo les dije que había una diferencia entre el dividendo adicional y el dividendo eventual. Eso es lo que hemos visto, dividendo provisorio, y eso es lo que me interesa poder después evaluarle. Y en el reglamento de sociedad anónima, en el artículo 137, brevemente les resalto algunos aspectos, señala que el dividendo acordado por la junta accionista por sobre el dividendo mínimo obligatorio es el dividendo adicional y debe pagarse durante el ejercicio en que se adopte el acuerdo de pagar este dividendo adicional y en la fecha que fije la junta o, como les decía, el directorio si estuviera facultado para ello. ¿Se recuerdan que les dije que el dividendo adicional era complemento del dividendo mínimo obligatorio? Y el dividendo eventual dice que es aquel que corresponde a la parte de utilidades que no ha sido destinada por la Junta a ser pagada durante el ejercicio respectivo como dividendo mínimo obligatorio, sino que va a ser pagado en ejercicio futuro, pudiendo, ¿verdad?, la Junta acordar su pago en cualquier momento. Dentro de los dividendos adicionales o incluso los eventuales puede aparecer una opción. ¿Qué significa esto? El dividendo mínimo obligatorio tiene que ser pagado en dinero, ¿ya? Pero los dividendos adicionales, o sea, por sobre el obligatorio o eventuales, perfectamente podría tomarse la decisión de ofrecer, pagar en dinero o entregar acciones que sean de la propia emisión, o sea, la que la empresa emite, o bien que sean acciones que tiene como activos la empresa, ella ha invertido en las acciones de otro, ¿ya? Son valores y se le entrega, o que opte porque sea dinero.
Entonces, como último punto, vamos a ver los dividendos opcionales. Ya saben que si tienen cualquier duda, se comunican a mi correo berta.silva@pucb.cl, ¿ya? O lo colocan en las consultas, las dudas en el aula, en el foro, ¿ya? Me pueden colocar perfectamente. Eso es lo ideal porque así lo comparten todos sus compañeros, ¿ya? Y tenemos entonces como último punto los dividendos opcionales. Como les dije, puede corresponder a dividendos eventuales o a dividendos adicionales. ¿Qué es el dividendo opcional? Es el dividendo en el cual el accionista puede decidir si lo recibe en dinero o en acciones liberadas de pago, las crías liberadas, así se llama. Entonces, dinero o acciones liberadas de pago, o sea, lo conocido como crías liberadas. La verdad es que la materia de sociedad anónima es extensa, no hay mucha bibliografía, prácticamente nada, hay diferencias en los tratamientos en las distintas empresas, hay opiniones diversas entre los auditores. Yo les he señalado que no es una verdad absoluta, los asientos o los registros, reconocimientos que hacemos tienen que reflejar fielmente la realidad de la empresa, ¿de acuerdo? Tienen que producir información útil para que se puedan tomar decisiones. Ahora mismo, comento muy rápidamente, la Comisión para el Mercado Financiero está preocupado de que se genere un reporte de sostenibilidad. Es decir, hoy día interesa más que solo las cifras financieras, interesa las políticas que la empresa tenga de cara al medio ambiente, la gobernanza que tenga, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez se requiere más información para poder tomar buenas decisiones. Bueno, recuerden que los dividendos opcionales es lo que excede a los dividendos mínimos obligatorios, ¿verdad? En lo que exceda a los dividendos mínimos obligatorios se va a considerar adicional o eventual. Ahora, cuando se le da la opción, se toma el acuerdo, ¿verdad?, en junta y se le da la opción al accionista, si el accionista nada dice, ante su silencio se entiende de que optó por el dinero, ¿ya? ¿Cuáles serían los datos necesarios para que nosotros podamos determinar cuántas crías le tenemos que dar de las acciones liberadas de pago a cada accionista y que le sea indistinto, indiferente tomar la opción de recibir el dinero o recibir las acciones? Claro que esto obviamente va a depender de las condiciones de mercado. Aquí estamos partiendo de que hay un supuesto que el mercado se mantiene estable, que se mantiene de manera constante, pero la verdad es que ustedes ven que cualquier noticia, cualquier decisión que toma un político en otra parte del mundo afecta el valor de la acción. Por lo tanto, lo que acontece en el país afecta el valor de la acción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer? ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Los datos van a ser el precio de la acción, ¿ya? ¿Qué otro dato vamos a necesitar? ¿Cuánto es el dividendo por acción? ¿Ya? El dividendo por acción. O sea, ¿cuánto le vamos a pagar en pesos por cada acción que tenga a los accionistas? ¿Ya? Y recuerden que ellos van a tomar esta opción de tomar este monto de dinero o van a ir a decirle, no, mejor deme acciones. Y por lo tanto, también necesitamos otro dato que es el número de acciones con derecho al dividendo. Y ya dijimos antes que estas eran las acciones suscritas y pagadas. Yo les he colocado en la aula virtual el desarrollo de un ejercicio muy completo, donde dentro del ejercicio hay que determinar cuánto es el monto de dividendo opcional que se va a dar, cuánto va a ser por acción,
se les da el precio de la acción y tienen que determinar para un accionista que tiene una determinada cantidad de acciones el número de crías que le deben dar. Entonces nosotros vamos a tomar aquí algunos valores, pero antes de eso vamos a decir que el precio de la acción para las sociedades que cotizan va a ser el valor libro de la acción. Por eso era importante que ustedes conocieran que el total de patrimonio dividido por las acciones suscritas y pagadas finalmente es lo que está dando el valor libro. ¿Qué pasa cuando la acción se cotiza, se transa? En ese caso nosotros vamos a tener que conocer cómo calcular el precio promedio ponderado de la acción. Entonces, hay mucho de esto que está, ¿verdad?, en el apunte habían otras cifras, yo lo he homogeneizado a este ejercicio que se desarrolló y por lo tanto les voy a dar los siguientes datos. ¿Cómo vamos a calcular para esta situación? Vamos a hacer el cálculo del precio promedio ponderado. En realidad se le da este concepto y en realidad no se pondera, es un promedio simple, pero al final da igual por cualquiera de las vías. Por ejemplo, vamos a tomar 3 días de transacciones, 3 días de solamente, porque lo que dice la ley es que se debe considerar el promedio de los 60 últimos días, ¿ya? Tendríamos que considerar ese valor, el periodo de los 60 días hábiles bursátiles, y son 60 días hábiles bursátiles, o sea, en que hay transacción en bolsa. Entonces, supongamos que el día 1 se transaron 2.000 acciones por 161 pesos cada acción, 322.000 pesos. En el día 2 de estas acciones que vamos a entregar, recuerden que pueden ser las de la propia emisión o las acciones de otra empresa que tenga la entidad que está, esta sociedad anónima que está dando dividendo opcional. Van a ser 3.500 acciones a 162, 567.000. Y el día 3, 2.500 acciones a 169,20, 423.000. Total tenemos que se transaron 1.312.000 pesos o moneda y en total 8.000 acciones. ¿Cómo voy a sacar el precio promedio ponderado unitario? Lo voy a sacar dividiendo 1.312.000, que es el total transado en pesos, dividido por el total de acciones transadas. Recuerden que son 60 días hábiles bursátiles. Estas serían acciones. Y eso nos va a dar a nosotros, obviamente, 164 pesos, que sería el precio promedio ponderado unitario por acción. ¿Ya? Precio promedio ponderado por acción. ¿Para qué vamos a necesitar ese dato? Vamos a necesitar ese dato porque tenemos que llegar a determinar cuántas crías le damos a este accionista que no quiere dinero, sino que quiere las acciones. Con esto ya vamos terminando. Solamente he querido relevar lo que es importante en dividendo. Hay muchas más cosas en sociedades, pero este es un tema que sí deben conocer. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo del dividendo expresado en acciones, expresado en crías, expresado en crías liberadas. Entonces, ya sabíamos que se va a determinar como el precio promedio ponderado, obviamente unitario, por acción, y lo vamos a dividir por el dividendo en dinero. ¿Se acuerdan que preguntamos eso? En dinero por acción. Y a lo que resulta aquí le vamos a bajar un 1. Ese 1 quiere decir de que hay un comportamiento en el mercado. En el mercado se supone que
una vez que se reparte el dividendo, el valor de la acción tiende a bajar en el valor del dividendo por acción. Tenemos de esta manera 164 dividido por 4, que nos va a dar 41, menos 1 nos va a dar 40. ¿Qué significa esto? Que por cada 40 acciones que tiene el accionista, le corresponde una cría liberada. Entonces, vamos ahora a determinar el número de crías que le correspondería a un accionista, y tal como estaba en el apunte, vamos a decir que él tiene 1000 acciones. Estamos hablando del accionista. Esto es unitario, ¿ya? Entonces, lo siguiente es determinar el número de crías que le corresponde al accionista que ejerce la opción. Y como este accionista suponemos que tiene 1000 acciones, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el número de acciones que posee el accionista y lo vamos a dividir por esta proporción que determinamos de cada cuántas acciones le dábamos una cría liberada. Y entonces vamos a tener que son 1000 acciones dividida por 40 acciones, porque recuerden que determinamos que por cada 40 una liberada, y esto le va a dar 25. ¿25 qué? 25 crías, o sea 25 acciones a entregar al accionista. Y se supone que a este accionista le debe ser indiferente recibir. Está tomando una decisión, ¿verdad? Puede esperar, mantener, a lo mejor la acción sube. Lo que pase después no nos interesa lo que pasa ahora. En este momento, ese accionista que tiene 1000 acciones, si optara por dinero, le darían por 1000 acciones a 40 pesos, que es el dividendo, perdón, a 4 pesos, que es el dividendo, ¿ya? Está bien esto. Nos daría, ¿verdad?, 4.000 pesos. O sea, si él optara por dinero, recibiría 4.000 pesos. Pero si él opta por crías, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que multiplicar el número de crías por el precio promedio ponderado de la acción menos el dividendo de 4 pesos. Porque se supone que en eso estaría bajando el precio ponderado de la acción en el mercado. Y como le dimos 25 crías y el precio ponderado, ¿verdad?, sería 164 menos 4, vamos a multiplicar 25 por 160 y nos da 4.000. Por eso se llama dividendo opcional, porque al accionista le daría lo mismo, ¿verdad?, recibir dinero o recibir crías. Aunque sabemos que la decisión tiene trasfondo y tiene consecuencias posteriores. El dinero se desvaloriza, hay costo de oportunidad, las acciones pueden subir o pueden bajar. Y finalmente vamos a ver la contabilización, y con esto vamos a terminar. La contabilización, o el reconocimiento, como lo llamamos, del dividendo opcional. Primero, vamos a tener utilidades retenidas o utilidades acumuladas. Está usando utilidad acumulada. Y vamos a ver a dividendos por pagar. No he puesto el valor porque esto lo analizamos para un solo accionista, pero este debe ser el volumen total de las acciones que tiene la empresa y lo que estamos dispuestos a entregarle, que es igual a 4 pesos dividendo por acción. Luego
luego nosotros, como vamos a entregar acciones, esto sería, ¿verdad?, el monto a distribuir, ¿verdad? Este es el monto a distribuir como dividendo con opción, ¿verdad? Con opción de, o lo quieren plata, diremos dividendo por pagar a caja. Pero ¿qué pasa si la opción es crías? Obviamente la empresa tiene emitidas esas acciones. No vamos a analizar si son de otra empresa, bajaría inversiones, es diferente. Pero, ¿qué pasa si la empresa todavía tiene acciones por suscribir? Porque, obvio, si estuvieran suscritas tendrían un interesado en ellas. No podríamos estarle pasando esas acciones. Entonces, lo que vamos a hacer es entregarle las acciones, que sería accionistas a acciones por suscribir. Ustedes saben que esto es el asiento que estaríamos haciendo solo por 2.500. ¿Y 2.500 es igual a qué? Es igual a 25 acciones liberadas, pero que tienen que quedar valorizadas a valor nominal. Y en este caso el valor nominal era 100, no 164 como llegamos nosotros, que es el precio ponderado de la acción. Esta sería la suscripción. Y hay que cancelar esta suscripción, hay que pagarla. Pero no se va a pagar con plata. ¿Cómo se va a pagar? Se va a extinguir el pasivo de dividendos por pagar. ¿Y ese va a ser de cuánto? De 4.000, porque para este accionista en particular que hace el ejercicio, recuerden que es el único que hace el ejercicio de recibir acciones, y vamos a abonar accionista por 2.500, que ya sabemos que es el valor de las 25 crías a 100, y se nos va a generar algo que vimos cuando estudiamos la integración del capital, que era el mayor precio en colocación de acciones propias o como le queramos poner. El mayor precio en colocación, que sería 1.500. Recuerden que ese mayor valor se tiene que capitalizar. Si le hubiéramos dado acciones de tercero, no habría asiento de suscripción y hubiese sido dividendos por pagar inversiones en otras empresas, ¿verdad? Eso hubiera sido si le hubiéramos dado acciones que la empresa tenía en cartera, que la tenía en su activo. Así como cuando paga plata dice dividendos por pagar a banco, hubiera dicho dividendos por pagar a inversión en otras empresas. Pero aquí no, optó por las acciones propias, por lo tanto está la suscripción, ya estaban emitidas, aquí está la suscripción y finalmente está, ¿verdad?, lo que se entiende que está pagado el dividendo, y obviamente esto está con un mayor precio en colocación que solo se puede capitalizar. Bueno, eso ha sido una manera de resumir. No tan en breve, sino que es una materia que sabemos que es extensa y es lo que me interesa que ustedes puedan entender y que puedan estudiar. Ustedes recuerden, uno nunca termina de aprender, siempre tiene que estar estudiando, siempre trabajando. Así que agradezco la atención que hayan llegado hasta el final. Me despido.